búsqueda a veces nefasta del bien y del mal. A través de los ojos y el punto de vista de esa niña, conseguimos dejar a un lado todo aquello sobre lo que se basa la conducción humana más corrompida por los alegatos de los principios morales más subjetivos y encontramos la sensibilidad suficiente para que aquello que existe en el día a día y nos aleja de esa sensibilidad y cercanía con nuestros primeros valores, los que teníamos de niños, no se convierta en la única y exclusiva vía de caracterización de nuestra clase social y que a veces nos caracteriza. Sin duda, una historia impactante que define a la perfección la contundencia con la que una niña es capaz de demostrarle al mundo que, más allá de los prejuicios sociales, está la realidad que consideramos nuestra y que envuelve a nuestra idiosincrasia, la seguridad de creer en lo que creemos que nos pertenece. Bubi de Rebola y otras historias enmarcadas dentro del contexto de Guinea Ecuatorial, como de Tengan Comején y Por una chapuza hecha en la cama, son el contrapunto marcado de las historias que, con argumento occidental y que entre ellas, en el contexto del libro, hacen que te traslades de un punto a otro de las existentes realidades sociales que coexisten hoy en día en nuestro patrimonio cultural más global, de una forma rápida y llena de emociones. Con historias como Por una chapuza hecha en la cama, me he reencontrado con ese lado ingenuo que resulta de una especie de forma concreta de sentido del humor que tanto caracteriza a los guineanos afincados en el país y que tanto echo de menos. Creo que el autor ha sabido plasmar a la perfección la sociología del espíritu despreocupado de la cultura guineana, que tanto se diferencia de la cultura occidental, siendo esta primera mucho más despreocupada y sencilla de lo que algunos occidentales estarían dispuestos a soportar. Estas historias aportan al contexto del libro liviandad, frescura y otra forma de entender aquello que en Occidente resultaría en verdaderos quebraderos de cabeza, debido a la despreocupación y a la falta de una actuación estricta y estructurada, en base a los principios que desde Occidente entendemos que son la forma más correcta de actuar en determinadas situaciones. Sin embargo, la cultura de Occidente, más específicamente la española, y la cultura de Guinea Ecuatorial, por su contexto histórico, no se diferencian tanto la una de la otra. A pesar de ser marcos sociales diferentes, el vínculo histórico que las precede deja entrever algunos detalles para los que ambas culturas comparten de manera paradójica una misma forma de ver la vida, pues encontramos en el resto de las historias como Penas de amor y conferencias o Me ha invitado el sol, una despreocupación casi innata por los factores que revelan los intereses de lo ajeno, que se aleja de la intención de la moral y la enmascara a través de la ternura, de la añoranza, como se aleja de la intención de lo correcto, la iniciativa personal del guineano de una forma sutil y pícara por conseguir así llevar a cabo sus verdaderos intereses, que aun no siendo estos relevantes en un contexto social más amplio, a nivel personal acentúan la similitud de aquello que se relaciona entre una cultura y otra. Se involucran entre sí las historias, creando una especie de hermandad que se asemeja directamente a la realidad que vivimos entonces y que seguimos viviendo ahora entre España y Guinea Ecuatorial, y sin embargo se entienden como realidades culturales muy diferentes, pero que casi como primas comparten como en una simbiosis lo ingenuo de la incapacidad personal y la incoherencia humana. Es un libro entretenido que enseña un poco más, por un lado, sobre las similitudes entre dos culturas hermanadas a nivel ético y sentimental, y por otro, sobre sus diferencias políticas de estructura, que no son tantas, pero que al estar en contextos culturales diferentes, se hacen tan diferentes. Muchas gracias una vez más por dejarme formar parte de este evento, que ha sido tan estimulante. Muchas gracias a ti y Yoko, Bárbara, Olequia Morgades, porque efectivamente nos has dado un punto de vista muy personal. Has hecho una lectura, creo que en profundidad, de la obra y te has involucrado. Creo que eso es importante. Lo que no dije antes es que esta mujer, pues además tiene otra cualidad, y es que, bueno, siendo hija y heredera de quien es, pues tiene también ese germen de la creación asumido interno y lo está desarrollando. Por eso no les extrañe que quizá en un futuro próximo a lo mejor les convocamos para decirles que Yoko Bárbara pues ha sido madre de un hijo de tinta y papel al que tendremos que apadrinar y estaremos encantados de acoger dentro de nuestras colecciones. Muchas gracias y ahora les pido un fuerte aplauso para María Díaz.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial Si al Pigmalión, a Basilio y a José, desde luego, el haber contado conmigo para madrinar este nuevo hijo de tinta y papel, como diría nuestro querido Basilio. Yo conocí a José apenas hace ahora un año, en este mismo lugar, en este salón de actos, y nuestros caminos se cruzaron gracias a la figura de un aviador llamado Príncipe Cantacucino. Por aquel entonces yo estaba comenzando a investigar sobre los años que pasó en España este singular aviador que se distinguía por realizar vuelos acrobáticos con el avión invertido a escasos 2-3 metros del suelo, por encima de las cabezas de los temerarios espectadores que acudían a verle. Y uno de estos temerarios y afortunados espectadores fue José, que lo vio volar en la playa de Santander y quiso incluir esta experiencia en el libro a cuya presentación yo acudía, que era El novio de la vida. La coincidencia hizo que al terminar la presentación yo me dirigiera a él y quisiera saber más detalles sobre esta historia, y fue así que se inició una buena amistad y ha dado lugar a que yo me encuentre hoy aquí, muy orgullosa. Ha sido para mí un placer leer este libro. Te agradezco, José, que me hayas distraído durante unas horas de mis labores de traducción, que sabes que me ocupan mucho tiempo. Y hay una cosa que yo querría destacar. Todos pueden ver que José es una persona elegante, correcta, discreta, pulcra, y no por ello exenta de un fino sentido del humor. Y todas estas cualidades, la elegancia, la corrección, la discreción, la pulcritud y ese sutil sentido del humor, adornan todos sus relatos a la hora de describir a los personajes con los que es muy fácil que nos identifiquemos, y también de narrar situaciones o incluso criticar mordazmente algunas de las características y sucesos de nuestro tiempo, como la corrupción o la pornografía. Una cosa que a mí me gusta particularmente de sus relatos es las descripciones que hace de paisajes tanto urbanos como rurales. Y quisiera leerles algunos pasajes para invitarles a la lectura de este libro. El propio José nos dice en la introducción del libro que el paisaje es imprescindible porque nuestro cuerpo, en el que estamos metidos, ocupa un lugar en el espacio y se desplaza en torno a él. Y en esta misma introducción nos hace una descripción de uno de estos entornos urbanos, en la que dice: el protagonista mirará distraídamente a través de la ventana. En la acera de enfrente, unas obras han arrancado su piel de asfalto. En el banco de la esquina, una anciana abanica su cansancio. En el parque, unos niños se mueven y respiran salud. Está anocheciendo y comienzan a encenderse las pupilas de las lucecitas ciudadanas. Formando hilera, abotonan de luz la calzada. Los faros de los coches abren mucho sus ojos para ver la oscuridad que va ganando terreno hacia la noche, y ésta enciende numerosas luces en la calle. Sin embargo, las parejas no parecen advertir la buena iluminación, pues se aproximan mucho para verse bien. Un taxi, con sus faros débiles, tiñe de ictericia la calzada. La explosión de un neumático pone en diáspora a un grupo de palomas. Los árboles pintan su sombra en la acera. Y más adelante, en otro relato, nos describe bellamente un paisaje rural. A los lados de la ruta, viñedos. Este diciembre están tristes por la desolación de las cepas desnudas, apoyadas en muretes de piedra y uncidas por cañas horizontales. El día es claro y el sol no hace caso a la estación invernal. Los prados, verdes, jugosos de lluvia. Empiezan a salir unas nubecillas de una sedosidad blanca y delicada. Parecen algodones surgidos para proteger
la debilidad poética de este cielo femenino. En verdad, la palidez azulada de este cielo, dulce como una enamorada ingenua, da la sensación de un cielo femenino. Por el contrario, el brioso cielo castellano, de un azul recio y casi hiriente en su intensidad, es un cielo masculino y guerrero, armado de la fuerza incontrastable y demoledora de su sol que calcina, purificando verdores lujuriosos, las sufridas tierras centrales. Y en otro relato nos describe un paisaje de Magalluf, en Mallorca. A nuestra izquierda, la roca fiera del acantilado, una islita con joroba de dromedario. La pinada, terca, se aferra a esta tierra que por su composición pedregosa y seca podría ser desértica. El tupido bosque de coníferas se exhibe como un completo teorema forestal. Los muretes de los bancales, las laderas de estos montes están repletas de pinos, visten a la orografía subyacente de un mare disciplinado. A trechos, un dúo de palmeras y pinos. ¿Quién corteja al otro? El aire que penetra por la ventanilla del coche nos acaricia la piel. Gracias. José es también un apasionado vitalista. Él vive la vida con pasión, la vive con mayúsculas. Y esta intensidad se refleja, se traspasa a su mano y de ahí a la pluma o al teclado, que viene a ser lo mismo a fin de cuentas en estos tiempos. En este libro nos hace una referencia a la vida y dice: la vida, como los ríos, es un pasar. Pasamos por los lugares y por las personas, y tal vez lo bueno, lo enriquecedor, es tener una actitud abierta para impregnarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y José se impregna de todo lo que sucede a su alrededor. Es por ello que puede hacernos relatos tan vívidos de personajes y situaciones de todo tipo. En su obra está siempre presente también la música. A veces cita incluso obras concretas. La música y la vida se van entrelazando, y así nos dice: así es la vida y la música, pues los entusiasmos de algunos momentos se deshilachan mórbidamente en las fases depresivas. El fuego enciende y quema. La música también enciende, pero no quema, porque es un incendio sin cenizas, sin destrucción, porque solo enciende la sensibilidad. Cada nota, como el humo, como cada minuto de vida, es efímera. Muere de sonido y da luz y vida a la que sigue. La música vivida, oída, no deja huella, rastro en el ambiente. Puede quedar en nuestra memoria, pero su tangibilidad sonora se extingue. Y yo no sé si José pasa mucho tiempo en las nubes, pero lo cierto es que en sus relatos se encuentran maravillosas descripciones de las nubes, como por ejemplo esta. Encima de Calamayor hay una nube abullonada y extensa de un blancor inocente, de un blanco sin pecado, un blanco chirriante que grita luz y sol. Hacia la Sierra de la Tramontana se ve otra nube muy distinta. Es una nube ofensiva que negrea frente a la tierra y parece una nube pecadora, porque en su contenida agresividad lluviosa ha perdido la inocencia del blanco. Parece un telón inacabable, tendido inclemente sobre la piel del paisaje. En Magalluf, un sol rojo y orondo se acerca al mar. Y además de todo esto, José es también un romántico empedernido, y esto se puede ver en algunos de los relatos sobre parejas, amor y desamor que se encuentran en este libro, en el que habla, por ejemplo, de los mensajes de texto y las cartas que se intercambian parejas de enamorados, en los que se encuentran
perlas como una galaxia de besos o tus brazos amables recogen mi plenitud y amansan la nostalgia. Estoy escuchando a Bach y me conduce directo al azul de tus ojos. Otra vez, vida, amor y música se entremezclan. Así que espero que después de haber escuchado estos fragmentos del libro, sientan la necesidad de descubrir más sobre José y sobre los personajes y situaciones que aparecen en estos relatos. Muchas gracias, José, por permitirme presentar este libro hoy. Muchas gracias a ti, María. Cuando dije que representabas a la perfección al lector, a la lectora, pues no me equivocaba, no les engañaba a los presentes. Pero es que además nos has hecho recordar una cualidad de José que no había dicho en su presentación. Efectivamente, yo creo que José es un poeta, encarna la figura del poeta. Nos seduce con su obra, es un proceso de seducción íntima en el que realmente pues, nos sentimos muy cerca de esas descripciones. Esas descripciones son pura poesía. Es realmente poesía en prosa que fluye con una naturalidad que ciertamente hace que le animemos a que emprenda la aventura de cerrar un poemario. Como dice mi querido amigo Antonio Carrasco, africanista y signa aquí presente, pues poeta puede serlo cualquiera, pero es que además José tiene los mimbres necesarios para ser un magnífico poeta. Así es que tienes que animarte y ofrecernos, obsequiarnos con un libro de poesía. Conocemos alguna de tus poesías, algunos poemas sueltos, pero creo que tendrías que cincelar un poemario, por supuesto, un poemario amoroso. Y a continuación, pues tengo el placer de presentar a Isabel Ariza, para quien les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Basilio, a los compañeros